Bueno, la primera clase entonces de historia de la Iglesia. Yo la titulé como los Semina Verbi y la antigüedad precristiana, ¿no? Para poder empezar más o menos a darnos cuenta de por qué comenzamos con esta clase, podemos ir a un texto muy hermoso que se lee habitualmente en la noche santa del 24 de diciembre, habitualmente, la noche de la Navidad. La noche santa, la noche buena de cada año, en algunos lugares donde todavía se celebra con cuidado la liturgia en la iglesia, se escucha un hermoso canto que se llaman las calendas de Navidad. Las calendas de Navidad es algo parecido a ese pregón que en Pascua se canta, el pregón pascual. Y el diácono, el sacerdote que las canta o que las enuncia, que las lee, dice lo siguiente: en el año 5199 de la creación del mundo, cuando al principio creó Dios el cielo y la tierra, en el año 2957 del diluvio y en el 2015 de Abraham, en el 1510 de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el año 1031 de la unción del rey David, en la semana 65 de la profecía de Daniel, en la Olimpíada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el 42 del imperio de Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Dios eterno, queriendo consagrar al mundo con su misericordioso devenimiento, y pasados 9 meses después de su concepción de su Madre Santísima, nació hecho hombre de la Virgen María en Belén de Judá. Y termina cantando el diácono, el sacerdote: Navidad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Ni más ni menos se trata de este hito que dividió en dos partes la historia, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros hablamos del año 2017, pero no solamente nosotros los que seguimos a Cristo. Los budistas dicen lo mismo, los judíos, a pesar de ellos, incluso dicen lo mismo, los ateos dicen lo mismo. O sea, no se puede decir que Dios no haya irrumpido en la historia, haya marcado un antes y un después. Crea uno en Jesucristo o no crea, pero de hecho nos manejamos en un mundo suponiendo la venida de un ser llamado Jesucristo. Esta es la primera diferencia notable para entender la historia de la Iglesia. Y la historia de la Iglesia de la historia pagana o profana. La historia comenzó en la creación del mundo, pero tuvo un centro y va a tener también un final. El final nosotros lo llamamos el fin de los tiempos, narrado en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. De ahí que todos estos hechos debamos verlos con ojos de águila, ojos desde arriba y no desde abajo meramente. Por eso también es importante ir conociendo los signos de los tiempos. Jesucristo lo dice más de una vez en los evangelios: sepan distinguir los signos de los tiempos. Pero además de analizar bajo esta perspectiva la historia, hay que también tener en cuenta qué hechos del pasado hay que estudiar. Bueno, entonces veníamos diciendo justamente esto, la centralidad de la historia. Una cosa importante para detallar, ¿no? Estoy siguiendo la noción clásica de historia. La historia no estudia nada más que cualquier hecho del pasado, sino que estudia los hechos trascendentes del pasado. A nadie le importa si San Martín tuvo una señorita de novia o qué colores de calzoncillo utilizó, digamos, no le importa a la historia, le importan los hechos trascendentes, que trascienden, las cosas realmente importantes del pasado. Vamos a ir viendo entonces la historia desde la perspectiva cristiana. Esa historia que se va a desarrollar con una de las dos ciudades de las que habla San Agustín. San Agustín, según esa hermosa sentencia que tiene en el libro La ciudad de Dios, dice que dos amores crearon dos ciudades: el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la Jerusalén celestial, ¿no?, a la que uno aspira llegar, y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la Babilonia, la Babel, la de aquí abajo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo estaba el tiempo a la venida de nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Israel era el pueblo principal, ¿no? ¿Cómo estaban las cosas en el momento de la venida de Cristo en ese pueblo, que era el pueblo realmente, el pueblo elegido? Para esto es indispensable al menos situarnos en el siglo I. ¿Y dónde? Sino en Belén de Judea, como recién leíamos en las calendas de Navidad. Una pequeña aldea de una provincia del Imperio Romano
que era la provincia de Judea, que había pedido voluntariamente ingresar al Imperio Romano. Un detalle interesante, no es que Roma invadió Palestina y finalmente terminó conquistando. No, el mundo judío había pedido, el pueblo de Israel había pedido ser parte del Imperio Romano. La pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué Dios habrá elegido ese tiempo para encarnarse, para nacer justamente en Belén? ¿Por qué no eligió otro periodo de la historia de Israel? Por ejemplo, lo podría haber hecho en la época de Egipto, en la época del exilio en Babilonia, o más todavía, ¿por qué eligió a ese pueblo, al pueblo hebreo, y no al pueblo azteca, al inca, al maya, al guaraní, al chino? La respuesta final no la vamos a saber nunca por completo, al menos acá en la tierra, pero sí uno puede deducir algunas razones de la encarnación una vez ya sucedida. Según un autor protestante, Ulrich Mann, que tiene un hermoso libro llamado Prólogo de la Salvación, donde analiza justamente el territorio fértil en el que va a nacer Jesucristo, desde el punto de vista cultural y espiritual, si bien Dios se manifestó expresamente al pueblo de Israel, y esto es un detalle que quiero que intentemos retener, poco a poco, a lo largo de los años, desde el principio de la creación del mundo hasta la encarnación del Verbo, fue dando algunas pistas a algunos pueblos no judíos de aquellas verdades llamadas primordiales, iniciales. A los judíos se les reveló de manera directa, como un torrente, como una catarata. Tienen la Biblia, tienen los profetas, los patriarcas, los reyes, de un modo, digamos, límpido, aunque sí es verdad, de modo gradual. En la zarza ardiente, por ejemplo, uno puede ver el ejemplo muy claro, cuando le preguntan a Moisés, cuando me pregunten los israelitas, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué les diré? Éxodo 3:14. Diles que el que es te ha enviado. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Yahvé, ¿no? Yo soy el que es siempre. También cuando le entregó las tablas de la ley. Es decir, el pueblo elegido lo va a tratar justamente como un pueblo elegido. Sin embargo, va a ser este mismo pueblo elegido que con el tiempo lo va a rechazar. Lo leemos todos los días en la Santa Misa, cuando se lee el prólogo al Evangelio de San Juan, al final de la misa, en la misa tradicional se lee: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Impropia venit, a los suyos vino, a los suyos propios, y no lo recibieron. Es el pueblo de Israel. Esta, digamos, ceguera espiritual, a causa de un corazón endurecido, se narra al final del primer libro de la historia de la Iglesia también, que son los Hechos de los Apóstoles. Ustedes quieren leer un libro de historia de la Iglesia, agarren la Biblia, vayan a los Hechos de los Apóstoles, ahí está el primer libro de historia de la Iglesia de la historia, vale la redundancia. Se lee en el libro de los Hechos. Pablo habló a los judíos durante todo el día sobre el reino de Dios, dándoles toda clase de testimonios y tratando de persuadirlos para que creyeran en Jesucristo, a partir obviamente de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistían a creer. Y mientras ellos se retiraban sin haberse puesto de acuerdo, Pablo dijo esta sola frase: son muy ciertas las palabras que el Espíritu Santo dijo de ustedes por medio del profeta Isaías cuando decía: ve a decirle a este pueblo, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se taparon los oídos y cerraron los ojos por temor de que sus ojos viesen y que sus oídos oyesen, que su corazón comprendiese y que se convirtiesen. Sepan entonces que esa salvación de Dios va a ser ahora anunciada a los paganos. Ellos sí la escucharán. Es por esto que durante los primeros siglos de la Iglesia, y especialmente en tiempos de cristiandad, a la sinagoga, es decir, al pueblo judío, se lo representó habitualmente con los ojos vendados, como tapados, como no queriendo ver la llegada del Mesías. Y el pueblo de Israel, que era del pueblo elegido, pasó a ser un pueblo ya perseguido,
perseguido o autoperseguido. Uno puede leerlo esto en los días de la Pasión, lo acabamos de leer hace poquito, ¿no? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas son imágenes de catedrales medievales en Francia. La segunda, la que están viendo a la derecha, es de Notre Dame de París. Acá hay otra más. Hay muchísimas de estas alegorías de la sinagoga con los ojos vendados. No puedo explicar demasiado los detalles, pero la sinagoga tiene los ojos vendados, el báculo que tiene en su mano derecha quebrado, acá no se ve demasiado bien, de la mano izquierda, donde ustedes pueden ver aquí abajo, a ver si funciona esto, se le están cayendo las tablas de la ley. Pasó la antigua ley, como Santo Tomás de Aquino dice, a partir de ahora la ley antigua es mortua et mortífera, es una ley muerta y una ley que mata. ¿Por qué? Porque ya vino el Mesías, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, como San Pablo dice acá en el libro de los Hechos, capítulo 28, ya no va a ser el pueblo elegido el que va a recibir la revelación completa, sino que ahora se irá hacia los paganos. Ellos sí escucharán, dice San Pablo. Y a partir de ahora entonces, estas palabras muy pero muy duras de San Pablo van a hacer que comience un periodo nuevo en la historia de la salvación. El pueblo elegido no va a ser más simplemente el judío, sino todo el universo. Ya no una raza, un pueblo, una nación, sino algo universal. Todos. De ahí la palabra católico. Katajolos, según el todo. Eso significa católico. De ahí viene la palabra holístico, que a veces se pone de moda, holístico, ¿no? Católicos, holos significa eso, holístico. Algo que es para todo el mundo, no es para una determinada clase de personas. Por eso ya no hay más ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, dice San Pablo en una carta. Ahora bien, el mensaje de Cristo se abre a todos. Pero ¿cómo eran esos gentiles al momento en que tiene que llegar la primera predicación evangélica? ¿Cómo era el mundo en que se encarnó Dios? Y para esto hay que hacer un poco de historia de Roma, aunque pero muy resumida. El Imperio Romano quizás fue el aparato gubernamental más importante de toda la historia, de Oriente o de Occidente, del norte o del sur. Pero la consolidación no fue muy sencilla. Tras una serie de luchas sangrientas, de internas y externas, y una guerra civil que va a terminar con la muerte de Julio César, año 44 de nuestra era, el imperio se va a dividir, Roma se va a dividir en tres grandes partes. Va a haber un triunvirato formado por un general de César que era Lépido, va a tomar la parte norte de África. Marco Antonio, su antigua mano derecha, va a tomar el oriente, lo que podemos conocer como el Asia romana, y Octavio, de apenas 18 años, su heredero político, nieto de su hermana, que va a quedarse con Europa. Entonces Octavio Augusto, Lépido y Marco Antonio. Rápidamente el triunvirato va a pasar de ser de un triunvirato a simplemente una diarquía, porque Lépido va a intentar aumentar su poder, tomar el poder del resto y va a perder contra los otros dos. Pero poco tiempo después, en la batalla famosa de Actium, estamos hablando del año 32 a.C., Marco Antonio y Octavio Augusto van a terminar de decidir el destino del imperio. Octavio va a lograr una victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, por cierto, que era su amante, y va a constituirse así Octavio Augusto el único heredero y único señor de lo que es conocido como Roma o el Imperio Romano. Con el tiempo y la paciencia de Octavio Augusto van a comenzar a dominarse poblaciones limítrofes y a pacificarse las naciones más revoltosas, como por ejemplo los partos, lo que es hoy por hoy Irán, y los germanos. También la famosa Galia, que si ustedes han leído alguna vez cuando eran chicos las historietas de Asterix, ¿no? Costaba tanto dominarlos a los francos, a los galos. Finalmente los territorios conquistados se van a organizar muy pacíficamente, respetando, eso siempre fue igual en Roma, la diversidad de culturas y también la diversidad de religiones, porque no hay alguien más respetuoso de la cultura local y de la religión local como Roma. No por una cuestión de, hoy podríamos decir, de tolerancia, que buena gente, que respetaban los derechos humanos y todas estas cosas, no tiene nada que ver,
Sí, porque una cuestión meramente política. El imperio era tan pero tan grande que querer dominar incluso la religión en un lugar tan alejado de Roma como podía ser, por ejemplo, Palestina, era una locura. Se mantenía, dejaban entonces un pequeño gobierno religioso, como pasó con Palestina, con Judea, ¿no? Se mantenía el tribunal, digamos, entre comillas, eclesiástico, o le podemos decir que sí, hoy por hoy, pero bueno, valga la ironía, y el tribunal político que estaba dominado por Poncio Pilato. Finalmente todos los territorios entonces van a organizarse de modo pacífico. Y va a llegarse a una época única en Roma, que se conoce en la historia de Roma, en la historia profana, digo, no de la Iglesia, sino de la historia laica, digamos, de Roma, como la famosa Pax Romana. La Pax Romana o Pax Augustea. O sea, hubo un tiempo en el periodo de Roma donde no hubo guerras. A tal punto había llegado el imperio, en cuanto a su dominación y su extensión política, que por un momento incluso se cerraron las puertas del templo en Roma dedicado al dios Jano. Es interesante este dato. Quizás a nosotros no nos dice demasiado, pero el templo del dios Jano en Roma, todavía se pueden ver hoy las ruinas, señalaba con sus puertas abiertas siempre que el imperio en algún lado se encontraba en guerra. Por lo tanto, se daba el culto debido al dios Jano, que posee dos caras, ¿no? Así como también la guerra y la paz, la tristeza y la alegría. El dios Jano es el dios se dice de las puertas, de ahí que, por ejemplo, Janua en latín significa eso, puerta, ¿no? Puerta. Ese gran historiador de Roma, que fue Tito Livio, narra que solamente 2 momentos había tenido el templo del dios Jano la prerrogativa de quedar cerradas las puertas. También lo mismo narran Horacio y Virgilio, los grandes poetas romanos, de la clausura de las puertas. Pero la principal y la más larga fue durante el tiempo del emperador Octavio Augusto, el gran emperador que duró muchos años a la cabeza de Roma. Todo periodo pacífico siempre traía para Roma una gran prosperidad, como siempre pasa cuando hay paz. El comercio, la industria, el arte. Tal es así que en tiempos del emperador Augusto había una época de gran superávit comercial y económico. Tanto fue así que el imperio comenzó a crecer, incluso demográficamente. Y es por esto que Octavio Augusto, el emperador, va a mandar a hacer un censo en todo el imperio conocido para ver qué cantidad de población había y qué necesidades había a lo largo y a lo ancho de todo el imperio romano. Este es el censo que uno quizás le ha sonado cuando leemos el Evangelio de San Lucas y dice que María y José tienen que ir a la ciudad de Belén por un censo que había dictado el emperador. Iban a la ciudad de Belén porque era la ciudad de la casa paterna en la que uno debía censarse. Por lo tanto, de Nazaret, al norte de la Palestina, a Jerusalén, María y José van a tener que hacer caminando unos 170 kilómetros para llegar. Por eso dice que tardaron varios días de caminata, incluso de ida como de vuelta cuando lo pierden al niño cuando tenía 12 años aproximadamente. Este censo va a determinar, entre otras cosas, la cantidad de pobres que había en el Imperio Romano. Y el emperador va a decidir, fíjense el superávit que existía por la paz, va a decidir regalar un denario de oro a cada indigente. Una especie de plan trabajar, digamos, de la época, más o menos, ¿no? El buen gobierno de Augusto, la consolidación de Roma, las rutas, por eso que decimos que todos los caminos conducen a Roma, va a permitir entonces que sea algo único, al punto tal que se le va a llamar incluso al mar Mediterráneo, hasta el día de hoy algunos lo pueden leer en algún libro, el Mare Nostrum, el mar nuestro, ¿no? Era tal el poder de Roma que dominaba en tierra y dominaba en mar. Y ese imperio va a ser el imperio que va a permitir la evangelización. En Roma los caminos, el orden, pero también una lengua común. La lengua común que va a llegar a Roma va a ser el griego koiné, el griego sencillo, el griego común. Es por eso que, y bueno, se preguntará por qué. Bueno, porque antes de Roma, no me puedo detener en todo esto, pero gran parte de Occidente había sido dominado por el gran Alejandro Magno. Y entre otras cosas, Roma no era tonta. Tomaba, mejor dicho, para sí,
lo bueno que habían tenido las civilizaciones anteriores y lo mantenía. El griego común, el griego koiné, va a ser la lengua oficial del Imperio Romano, al menos en Oriente, y después incluso Augusto la va a mantener para Occidente. Es por esto que uno, si alguna vez tienen la dicha de viajar a Roma, por ejemplo, se van a encontrar que en la misma Roma hay carteles, hay grafitis, por ejemplo en las catacumbas, muchísimos, que están escritas en griego. No sé por qué, si estoy en Roma, ¿por qué están escritas en griego? ¿Qué sentido tiene? Porque era la lengua franca, la lengua común, era como el inglés para nosotros hoy. Hoy ya no es el inglés, Estados Unidos es finalmente el imperio de todo el mundo, pero nos queda todavía esa cultura, ¿no? Y si uno se quiere comunicar en algún otro país, se maneja en la lengua inglesa. Allá incluso en Roma, hasta el siglo IV, es interesante esto, se habla y se escribe como en lengua extranjera en Roma, en griego koiné, en griego sencillo. Por ejemplo, Cicerón escribe sus memorias en griego y no en latín. ¿Y por qué? Para que tenga más difusión. Para que tenga justamente más difusión. Y por eso los evangelios, ahí está el evangelio, el principio del evangelio de San Juan, en argé, en hologos, en el principio era el verbo, kai hologos, en proston theon, y el verbo estaba junto a Dios. Es lo mismo que decimos en el prólogo de San Juan. Es por esto mismo también que uno se preguntará qué tiene que ver, por qué Jesús cuando muere le colocan esta inscripción en 3 lenguas. ¿Para qué tanto lío? En hebreo, en griego y en latín. Dicen los evangelios que estaba el INRI, ¿no? Iesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas posibles que una persona en Palestina podía llegar a comprender. El hebreo, la lengua sagrada, pero muchos no lo conocían, así como el hebreo era como para nosotros hoy el latín, digamos, ¿no? Hablaban el arameo, que era la lengua coloquial, como si fuera el castellano respecto más o menos respecto del latín, o el arameo respecto del hebreo. El latín lo conocían pocos, pero era la lengua oficial del imperio, al menos la lengua burocrática, comercial, legal. Y por último, el griego, que sí todo el mundo, casi todo el mundo conocía, al menos algo, porque no podía vivirse dentro del Imperio Romano si alguien no manejaba un poco de griego, como hoy el inglés. No me detengo demasiado en esto, pero es justamente esta la razón por la cual, se habrán imaginado, la lengua oficial de los evangelios, o la lengua en la que escribieron los evangelistas, no fue el hebreo, no fue el arameo, no fue el latín, sino que los evangelios se transmitieron en lengua griega. La lengua de la Biblia, del Nuevo Testamento al menos, es la lengua griega. Y los evangelistas, Mateo, Marcos y al menos San Juan, porque San Lucas era de origen griego, escriben el evangelio en griego como en lengua extranjera, así como si uno de nosotros quisiera escribir en inglés, digamos, ¿no? Salvo San Lucas, digo que es un griego un poco más estilizado porque él ya venía de familia griega. Pero es justamente el griego entonces que se va a utilizar para poder rápidamente difundir la buena nueva, la buena noticia. Bien, entonces nos encontramos con César Augusto. Había una unidad material, el imperio estaba civilizado, una unidad lingüística, había también incluso una unidad de tipo cultural. Detalles nomás, les quiero nombrar algunas palabras porque si no a veces uno cree que es una pedantería la de los curas, a veces el utilizar lenguas, el griego, el latín. Esto lo voy a decir a propósito. Hay varios ejemplos que nosotros utilizamos en castellano que nos vienen de la lengua griega o latina, muchísimos. Teología, el estudio acerca de Dios, theos, logos, ¿no? Mysterium, misterio es una palabra típicamente griega. Hipóstasis, es lo que subyace debajo, la hipóstasis es la persona, es un término probablemente griego. Mártir, testigo. Parthenos, Partenón viene de hijo, la Virgen, ¿no? Parthenos. Eucharistein, Eucaristía, palabra típicamente griega. Theotokos, Madre de Dios. Parusía, el final, ¿no? La venida, la última. Christos, Cristo, son todas palabras griegas. Agape, tenemos muchísimas de estas. Liturgia, lo que es la acción sagrada. Bien, nada más que, al menos para nombrar algunas cosas. Vamos a ver el caso de Augusto. Es un caso muy singular y es un tema, la verdad que realmente apasionante.
Augusto tomó el apelativo del verbo griego, perdón, del verbo latino, dije mal, augio, que significa aumentar, y es fuente del sustantivo auctoritas. Octavio Augusto, por haber pacificado el imperio y haber quedado como el gran heredero de Julio César, va a tomar el poder militar, la suma del poder público, llamémosle de algún modo, y se va a volver el hombre más poderoso del mundo conocido, al menos. Al punto, y acá está el detalle importante, que el Senado romano, cuando encuentra que este hombre fabuloso, no solamente por sus dotes de estratega, de político, sino también por su personalidad, un hombre realmente, lo que se llama un vir prudens, un hombre realmente prudente en su gobierno, decide entonces el Senado romano otorgarle un título, que era un título normal entre los romanos, que era el título de divus, divino. El Senado romano tenía a veces esa facultad de conceder el título de divino, como de sacro, a una persona tanto en vida como después de muerto. Por esta gran fama que Octavio Augusto había terminado de tener, el Senado le propone y le consulta, casi como que le impone a Octavio Augusto, el momento simplemente de cuándo quiere él que sea declarado divino. O sea, lo querían divinizar en vida todavía. Augusto no era tonto, sabía que era mortal y que tenía también fecha de vencimiento como todos nosotros, y sabía que esa divinización imperial era fuente de alguna complicación posterior, por divisiones futuras que podían existir, por supuestos problemas incluso con aquella gente que no era propiamente de Roma, sino que era parte del Imperio Romano, pero que no iba a echar incienso después al emperador, sabiendo que era un mortal. Tiene entonces una pequeña intuición para intentar meter una especie de traba a este proceso de divinización. Era muy común entre los romanos y también entre los griegos acudir cada tanto a un grupo de mujeres que eran conocidas con el nombre de sibilas. Las sibilas eran las mujeres que estaban dedicadas a algún templo determinado, o al dios Apolo, a la diosa Palas Atenea, y vivían en virginidad, estaban dedicadas nada más que como si fueran las sacristanas de algún modo, ¿no? del templo, entraban en trance y a veces decían lo que se conoce con el nombre de oráculos. La palabra nuestra en castellano, un oráculo, es algo como misterioso, que muchas veces tiene un doble sentido, no en el sentido malo del término, sino una explicación que no es demasiado clara. Siempre la sibila siempre habla de modo oscuro, de modo que no se le entiende completamente, o que uno al menos puede entender dos cosas distintas. Tan grande era el éxito de Augusto, entonces, que el Senado va a pedirle divinizarlo. Él sabía que no tenía doble naturaleza, por lo tanto va a pedir primero consejo con una sibila. Esto que le estoy narrando no es un invento mío, sino que se encuentra en un hermoso texto de un gran poeta latino que es Lactancio. Lactancio es del siglo III o IV después de Cristo. Fue consejero de Constantino el Grande, del gran emperador Constantino, que después finalmente terminó cristianizado. No digo católico porque hay una discusión bastante larga sobre el tema este. Si algún día mensaje entre paréntesis, si algún día van a la Basílica de Luján, entran a la Basílica de Luján, el primer vitral de la derecha está hecha por franceses, miren el vitral y van a ver algo extraño. Van a ver que está San Constantino y San Carlomagno. Por una antigua tradición galicana francesa, se los tiene como santos, a Carlomagno y a Constantino. Los van a haber puesto con la S y todo. Acuérdense, el primer capilla lateral de la derecha, Basílica de Luján, es un detalle que puede llamarles la atención. Bien, Lactancio entonces narra en un libro llamado Mirabilia Urbis Rome, Maravillas de la ciudad de Roma, lo que les voy a leer. En el tiempo del emperador Octavio, viendo los senadores tanta prosperidad y tanta paz, y que todo el mundo le era tributario, le dijeron: te queremos adorar porque en ti está la divinidad. Si esto no fuera así, no te sería tan propicio el tiempo. Pero Augusto se opuso.
el emperador se oponía a esta divinización, iba entonces a ir a consultar a una sibila, a estas profetisas paganas, ¿no?, que tenían a veces la posibilidad de decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El tema de las sibilas es realmente muy interesante. Es poco conocido en el mundo católico esto de estas mujeres del paganismo que incluso profetizaron varias de las cosas que iban a suceder. La famosa sibila que Augusto va a consultar se encontraba en la ciudad de Tivoli. Tivoli es un pequeño pueblito que está muy cerca de Roma, a las afueras de Roma. Estas mujeres eran consultadas en las grandes dificultades públicas, recomendando a veces soluciones acompañadas con ceremonias religiosas, con expiaciones de animales, colectivas. Italia al menos conoció dos sibilas ubicadas en su territorio en las cuales se confiaba demasiado. La sibila de Cumas, que se encuentra en el Golfo de Nápoles, cerquita de Nápoles, y la sibila de Tibur, o la sibila tiburtina, o la sibila de Tivoli simplemente. Augusto va a consultar a esta misma mujer. El cargo de sibila se iba pasando, ¿no?, de generación en generación, digamos, ¿no? Con el tiempo, incluso la Iglesia fue emparejando 12 sibilas muy conocidas del Antiguo Testamento, paganas, con los 12 profetas del Antiguo Testamento. Por eso, si uno, por ejemplo, va a la Capilla Sixtina en Roma, en el Vaticano, y mira, se va a encontrar que hay un profeta y una sibila, un profeta y una sibila, de los dos lados, ¿no? Miguel Ángel lo quiso plantear así, de esa manera, como así como los profetas profetizaban, valga la redundancia, en el mundo de Israel, las sibilas lo hacían en el mundo pagano. Augusto va a dirigirse a Tivoli y va a narrar a la sibila este deseo que tenía el Senado: me quieren divinizar. Ella va a pedirle algunos días, va a hacer un riguroso ayuno, e invocando a los dioses, después de 3 días, ella va a ir a verlo, a Octavio Augusto, a un edificio que se encontraba en una de las 7 colinas de Roma, que es el Monte Capitolino, o el Capitolio, también llamado así. La narración es la que les leo. Emperador, esto es lo que ocurrirá. No conviene que seas divinizado. Del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre para juzgar al mundo. De improviso, el cielo se abrió y un esplendor grandísimo inundó todo. Se vio en el cielo una joven bellísima, y con los pies sobre un altar, un niño entre los brazos. Augusto, maravillado, escuchó una voz que decía: este es el ara del Hijo de Dios. Entonces, postrándose en tierra, lo adoró. Luego contó esta visión a los senadores, que también muchos se maravillaron. Esta visión ocurrió en la habitación del emperador Augusto, donde ahora está la iglesia de Santa María in Capitolio, y por esta razón la iglesia se llama hoy Santa María in Aracoeli. Si alguna vez han visto esa enorme, como a veces le llaman la máquina de escribir, el monumento Vittorio Emanuele, que se encuentra en Roma, a la vueltita está una iglesita chiquitita, preciosa, que por cierto, paréntesis, se usa mucho para los casamientos, muy muy hermosa, llamada así, Santa María in Aracoeli. Los italianos, cuando uno va a Roma, la reconocen rápidamente por esto de los casamientos, pero estrictamente es porque en ese mismo lugar, Octavio Augusto, después de esta visión de la sibila, va a mandar construir un templo. Como los romanos eran bien abiertos para el tema religioso, él no sabía exactamente qué es lo que pasaba. Están haciendo Dios en algún lugar de mi imperio. Yo no me puedo divinizar y van a ser de una virgen. No hay mucha dificultad para ellos. Vamos a ver enseguida por qué no hay dificultad de que un hombre nazca de una virgen. Y van a ser entonces en algún lugar, digo, del imperio. Hagámosle entonces un templo a esta Virgo paritura, a esta virgen que va a parir, va a dar a luz. Y yo voy a decir al Senado, no conviene que me hagan divus, no conviene que me divinicen. Estoy narrando cosas que no se encuentran, digamos, en los evangelios, no son textos cristianos, estos son textos claramente que se encontraban ya en el antiguo, entre comillas, en el Antiguo Testamento, en el mundo pagano, me estoy explicando.
La visión entonces ocurrió en ese mismo lugar donde se encuentra hoy esta iglesita. Es una foto sacada, esta la que encuentran ahí, es una foto sacada por mí, está redondeado el lugar, ¿no? Otro pequeño detalle, en esa misma iglesia se encuentra enterrada la mamá del emperador Constantino, que acabo de nombrar recién, la Santa Elena. Se encuentra enterrada en Santa María in Araceli. Uno dirá, bueno, entonces, ¿qué pasó? Después Augusto dijo, no me divinicen, y el Senado les dio bolilla. No, en absoluto, lo divinizaron igual, finalmente hicieron la ceremonia. Él no podía oponerse a que el Senado y todo Roma lo tuviera como fue, el divino Augusto, el que había pacificado el imperio, había estado varias décadas al frente del imperio, y había existido, entonces la Roma imperial termina construyéndose con Octavio, ¿no? Con Octavio Augusto. Bien, como podemos ver, la revelación entonces se fue dando, decíamos, de modo directo, como una cascada, como un torrente, al pueblo de Israel. Pero al pueblo pagano, como decía este autor protestante que estábamos al principio, Ulrich Mann, también Dios fue dándoles algunas pautas, algunas pistas, porque tampoco era cosa de simplemente dejarlos a la buena de Dios. Si en el plan de la salvación algún día estos que no eran del pueblo de Israel iban también a ser salvados por su propio Hijo que iba a venir al mundo, algunas pistas había que darles, más sabiendo el plan de antemano que su propio pueblo elegido lo iba a traicionar. Este autor, Ulrich Mann, señala que Dios se manifestó a Israel entonces de modo directo, pero con el resto de los pueblos no lo hizo, sino indirectamente, y con algunos más que otros. Y él analoga con una hermosa imagen lo que Dios hizo con los otros pueblos a el recorrido que hace un río que se encuentra en el Asia Menor, que es el río Meandro. El río Meandro es un río bastante sucio, que recorre gran parte del Asia. Va por arriba de la tierra, se hace subterráneo, florece nuevamente, lleva barro, lleva roca, lleva mugre, pero tiene una particularidad. El río Meandro siempre lleva un pequeño hilito fino de agua pura. Y esto es lo que parece haber pasado con algunas culturas superiores, como fue la cultura greco-romana. Ellos, como Santo Tomás de Aquino dice, llegaron a muchas verdades, a tientas, paulatinamente, y caminando tras la verdad, pero sin poseerla plenamente. Y es por eso que en este mundo, en este tiempo, en esa época, va a decidir el Hijo de Dios encarnarse. No se encarnó antes ni después, y no se encarnó en otras culturas. Va a tomar ese sustrato material para bajar a la tierra. Esta imagen sirve entonces para valorar positivamente el mundo greco-romano. Ese hilito de agua pura, ¿qué cosas son? Son ciertas verdades que recibieron los griegos y los romanos, a menos remotamente, desde aquella revelación primitiva, o de aquella, también como se le llama en la historia, aquella tradición primordial. A ver, cuando Dios crea la primera pareja humana, un hombre y una mujer, después del pecado original, y después de la división que comienza a partir de Caín y Abel, y ni hablar con Babilonia, los pueblos comienzan a dividirse, y quien lleva finalmente la verdad completa va a ser el pueblo de Israel. Sin embargo, el resto de los pueblos poseen todavía un recuerdo, aunque sea remoto, de los primeros padres, de lo que habían escuchado. Si no, por ejemplo, yo siempre he sido un amante desde chiquito de todo este tema, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo puede ser cuando uno lee a un autor como Platón? Platón es del siglo IV, V antes de Cristo. No es cristiano, es griego. Atenas, puro Atenas. Y Platón tiene un texto, que yo lo leí hace muchísimos años, un diálogo inconcluso, llamado así, de Atlántida. Que no son los pescaditos, ni Aquaman, ni esas cosas, ¿no? La Atlántida, después vendrá la historieta o el cómic.
¿Pero qué es la Atlántida? Platón narra esto, sencillo. Hubo un tiempo en que los hombres y los dioses vivían juntos, en armonía, pacíficamente. Pero una desobediencia inicial hizo que los dioses, para castigar a los hombres, mandasen un gran diluvio. Esto es el mito y el diálogo inconcluso de la Atlántida. Es el diluvio universal, que no solamente se encuentra en la cultura griega, se encuentra en muchísimas otras culturas. No me puedo detener en este tema, pero es realmente fascinante. ¿Y de dónde sacaron todo esto? Si no tenían la Biblia, no podían leer el Éxodo o el Génesis, mejor dicho. De aquella tradición primitiva, de aquella tradición primordial que ellos recordaban de sus primeros padres que había sucedido y se transmitía como de generación en generación. La cultura greco-latina estaba casi como preparada, apta, abierta a lo divino. Pero no podía remontarse más allá ella sola. Necesitaba una revelación expresa, manifiesta de parte de Dios. La inteligencia de los griegos y romanos había llegado hasta un cierto punto, hasta donde uno le daba la razón natural. Uno de los arquetipos de dónde puede llegar el intelecto humano con la sola razón natural, en el mundo precristiano lo encontramos con Aristóteles, por ejemplo. El gran Aristóteles. Nuestra ética hoy, nuestra ética cristiana, esto es una frase muy linda de Juan Pablo II, ¿no? La ética de Aristóteles no es otra cosa que la ética cristiana. Y es verdad. Hacer el bien, evitar el mal, las virtudes, las pasiones, los hábitos. Todo esto es Aristóteles puro, puro y duro. Después la Iglesia va a bautizarlo, a catolizarlo, digamos, ¿no? Pero Santo Tomás en esto es 100% aristotélico. Nuestra moral es la misma moral que explicaba un Aristóteles a los griegos en el año 330 a.C. Y uno dice, ¿cómo llegaron a todo esto? Si a nosotros nos cuesta llegar a eso hoy, teniendo todo lo que son los mandamientos y todo. Hay algo ahí. Dios preparó a ese pueblo. Era una cultura superior realmente. Y sí, hay que decirlo, aunque piensen que esto es una discriminación, digamos, lo que sea, no importa. Pero el mundo griego era 1000 veces superior al mundo azteca. Cuando estamos encontrando, uno se pone a pensar, hablamos de la escultura griega de Fidia, siglo V a.C., de la poesía griega o romana, de la matemática, de la geometría de Euclides. Y uno se pone a pensar en América, los pueblos precolombinos, acá no conocían la rueda. No tenía sistema de escritura. En el año 1492 estoy hablando. O sea, 2000 años después, no habían llegado ni a la mitad de lo que había llegado al mundo greco-latino. Esto es interesante para ponerse a pensar, ¿no? No es lo mismo una cultura que otra. Claramente que no. Hay culturas superiores y culturas inferiores. En el mundo greco-romano, en el tiempo de la Encarnación, se había llegado a un grado quizás el más alto que una cultura podría haber llegado. Hablo de cultura y no de técnica, son cosas distintas. La encarnación del Señor va a representar entonces la aparición del orden sobrenatural sobre una base natural. Y por eso Dios esperó quizás ese momento y no otro. Los primeros apóstoles entendieron claramente esta preparación evangélica. San Pablo, por ejemplo, y San Bernabé eligieron deliberadamente el mundo gentil para predicar la buena nueva, comprendiendo que en el paganismo ya había nociones muy valiosas que no había que desechar, al contrario, había que elevar. San Pablo es el primero en dar una valoración incluso hasta positiva, sosteniendo que los antiguos griegos y romanos estaban casi como preordenados a la salvación. Vamos a ver algunos de los ejemplos enseguida. Esto es la tradición primordial. Voy a volver sobre esto, por esto no me detengo. Esta preparación providencial, este hilito de agua pura del río Meandro, estas verdades previstas como con anterioridad a la encarnación, son los que se conocen en la historia de la patrística cristiana como semina verbi.
Semina en latín significa semillas y verbi significa del verbo. Es decir, como que así como el sembrador de la parábola que sale a sembrar y siembra el voleo y va tirando y algunas caen en terreno fértil, otras en terreno pedregoso y otras entre espinas, el sembrador salió a sembrar a sí mismo, salió a sembrarse, una hermosa imagen que usa el padre Horacio Bojorge para esto, salió a sembrarse. Y claro, al pueblo de Israel le tocó el terreno hiperfértil, directo, y a otros más pedregosos. Pero al momento de la encarnación y al momento de la predicación evangélica de Jesucristo y sus apóstoles, va a ser el mundo greco-romano el que va a tener siempre las de ganar. Va a tener el terreno bien, pero bien fértil. A ver, para que uno se entienda bien, aunque parezca algo herético lo que voy a decir, pero desde el momento en que el pueblo de Israel reniega del Mesías, es lo que San Pablo dice: tienen los ojos ciegos. Jesús también lo dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ese pueblo elegido ya no es más Israel, sino que es el mundo greco-latino. De hecho, si uno va a entender rápidamente cómo 12 pobres hombres, los primeros pescadores y siervos de Galilea, en poquísimos años van a convertir casi un imperio como el Imperio Romano. O sea, ya había cristianos en Roma antes de que muriese San Pedro. El imperio se va a convertir. Esta preparación providencial, entonces, ese hilito de agua, son los seminaverbi, o semillas del verbo. La frase la acuñó un padre de la Iglesia del siglo II, San Justino Mártir. También otros padres de la Iglesia hablan de lo mismo. Les doy algunas citas nada más. San Gregorio decía que debemos escuchar con todas nuestras fuerzas todos los textos de los antiguos poetas o filósofos para extraer de ellos los medios para profundizar y reforzar y propagar el conocimiento de la verdad. Otro santo padre de Egipto, de Alejandría de Egipto, San Clemente de Alejandría, decía esta frase que parece a veces escandalosa. Decía San Clemente: ¿quién es Moisés? ¿Quién es Platón sino Moisés que habla en griego? ¿Quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Como diciendo, bueno, Platón, Aristóteles nos han dejado verdades que parece que están sacadas del Antiguo Testamento incluso. Cuando nos referimos a esta tradición primordial, ¿a qué hacemos referencia? Aquello que algunos pueblos o culturas, gracias a aquella revelación primitiva, incluso oral, esa tradición oral desde Adán en adelante, fueron transmitiendo de boca en boca o de libro en libro, y que nosotros conocemos con el nombre de mitos. No mito en el sentido peyorativo del término que se usa en castellano, esto es un mito como algo que no existente, no, sino un mito en el sentido propio de la expresión. Un mito en Grecia no era algo inventado, había algo de verdad en el mito, eso es lo que lo hacía atrayente, y por eso los griegos catequizaban, valga la expresión, enseñaban por medio de los mitos. Las tragedias, las grandes tragedias que uno conoce, las de Sófocles, las de Eurípides, las de Esquilo, eran como obras litúrgicas donde iba el pueblo y se enseñaba al pueblo incluso la moral y la historia del pueblo de Grecia. ¿Cómo fue que se dio esto? Ya lo expliqué, poco a poco entonces, de generación en generación, se iban dando estas tradiciones primordiales o primitivas, pero claramente con errores, con elementos espurios. Mitos, leyendas, imágenes poéticas. Pero sin embargo, esos mitos que formaban parte de la religión grecorromana tenían algo de realidad. Tenían un aspecto de real, no era meramente fantástico, fabuloso. No era un invento. No solo habían recibido algo de la tradición primordial, sino que también incluso ellos tenían manifestaciones verdaderas de fuerzas incluso celestiales. Acabamos de decir nosotros el ejemplo del oráculo de la Sibila de Tibur, de Tívoli. ¿De dónde sacó esta inspiración esta mujer? Para decir que en algún lugar del imperio de una virgen iban a ser el hijo de Dios.
Vamos a ver algunos ejemplos que fueron tomados por parte de los primeros apóstoles para evangelizar. Vamos a ver qué semina verbi, qué semillas del verbo se pueden encontrar en el mundo greco-romano. En primer lugar, algo que va a sonar raro. Y escuchen lo que les digo. Los griegos y romanos no eran politeístas, eran monoteístas. Y no sé, ¿cómo dice esto el padre? Está loco, tomó algo. No estoy loco. O sea, cualquier estudioso serio hoy por hoy del mundo grecolatino acepta lo que uno aprendió en el colegio. Pero ¿cómo? Y Palas Atenea, y Venus, y Júpiter, y Apolo, y Jano, y quien fuera. Sí, todo eso es muy aceptable. Un solo Dios. ¿Cómo un solo Dios? Y el politeísmo greco-romano, vamos por partes. Así como Israel mantuvo por puro designio divino el recuerdo y la enseñanza acerca de Dios, del Dios verdadero, los pueblos post-diluvianos, después del diluvio, se fueron separando poco a poco de esa tradición primitiva o tradición primordial, y por lo tanto de esa idea de un Dios único, regidor, gobernador de todo, y fue poco a poco contaminando con diversas creencias, invenciones humanas o incluso quizás acciones del demonio, aquella primera idea de un solo Dios trascendente. Con el tiempo, al unirse, pelearse y conquistarse, naturalmente las creencias fueron fusionándose, mezclándose entre sí. Y poco a poco fueron dejando de lado aquella verdad inicial, primigenia, que los antepasados habían narrado. Un ejemplo tonto. Otro paréntesis. Hace un par de meses tuve la gracia de estar yo en el Tíbet, concretamente en la meseta tibetana. Bueno, ahí eran o budistas o hinduistas. Entonces, conversando con ellos sobre religión, de que hablar un cura sino de religión, me contaban que el budismo fue impuesto hace como unos 300 años por los monjes budistas, que todo el mundo cree que son pacifistas y están haciendo om con un saumerio. Lamentablemente que no es eso así. Bueno, y entonces uno preguntaba, ¿y cuál es la tradición inicial que tienen ustedes? Ah, es una tradición muy vieja, te decían, muy antigua. ¿Y en qué creen ustedes? Bueno, nosotros creemos entonces, según aquella tradición antigua, que hay un Dios primero. Hay un Dios primero que engendró otros dioses, que engendró a los hombres, a los animales, la tierra en general, pero que sigue gobernando toda la tierra. Ajá. ¿Y cómo es ese Dios? ¿Es un Dios de la nada como el budismo? ¿Que es la nada en realidad? ¿Que es el nirvana? No. Es un Dios trascendente, que es distinto de la tierra. Y que mira todo desde arriba. Bueno, esa tradición es justamente una tradición primordial. Uno, si quiere evangelizar, de hecho, hacíamos así con el cura que estábamos, le decimos, fíjate, el budismo es una invención impuesta a este pueblo, pero ustedes tienen que volver a aquella tradición inicial, que hay un Dios trascendente, que remunera, paga al bueno y paga al malo. Eso es un verdadero diálogo interreligioso. No significa que él sea buen budista y que yo sea buen católico, ¿no? Como a veces algunos tarados quieren decir. No, diálogo interreligioso es tratar de traerlo para acá. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Que viva en la ignorancia, pobre hombre, ¿no? Si para eso Cristo dejó en su evangelio, en su testamento espiritual, ir por todo el mundo, evangelizando a todas las personas, enseñándole todo lo que yo he enseñado, ¿no? Sino que, ¿no? ¿En qué creían los griegos y los romanos? ¿Por qué digo un solo Dios? El mundo greco-romano, tan íntimamente ligado entre sí, uno puede ver los nombres, le llaman Zeus los griegos, pero le llaman Iovis o Júpiter los romanos, pero es el mismo Dios, ¿no? La cultura greco-romana es hermana, es prima hermana. Entendía que si bien había muchos dioses, había una jerarquía celeste. Había una divinidad suprema que gobernaba al resto de los dioses, a los que a su vez seguían otras divinidades inferiores o seres espirituales intermedios que llamaban daimones. Daimones. De ahí viene la palabra nuestra demonio. La palabra daimon en griego no significa estrictamente algo malo. Es simplemente una criatura espiritual, no el alma humana, espiritual,
que participa en la vida de los hombres para el bien o para el mal. Por ejemplo, si alguna vez tuvieron la hermosa dicha de leer esta obra chiquitita, cortita, recomendable, hermosísima, breve, porque una vez cree que la filosofía es difícil, mentira, ¿no? La filosofía moderna, que es ilógica, es difícil, ¿no? Si algún día tienen la oportunidad de leer, por ejemplo, la Apología de Sócrates, un hermoso texto de Platón, donde narra la muerte de Sócrates, ¿no? Sócrates narra que él nunca tenía intervenciones divinas de Dios que le hablaba, pero que tenía un daimon, un espíritu, que lo iba guiando de modo negativo. Es decir, no le iba diciendo lo que tenía que hacer, pero sí le iba diciendo lo que no debía hacer. Y así entonces, cuando él tiene que decir, bueno, a ver, voy a ser condenado a muerte, finalmente Sócrates es un mártir del Antiguo Testamento de la verdad de un solo Dios, del monoteísmo. Sócrates dice, hay un solo Dios. Por eso a él lo acusan de ¿qué? De ateo. ¿Cómo de ateo? Es ilógico. ¿Cómo los atenienses van a condenar por ateísmo a Sócrates, que afirmaba que hay un solo Dios? Sí, claro. También acusaban de ateísmo y mataban con el delito de ateísmo a los primeros cristianos. ¿Cómo de ateísmo? Sí. ¿Por qué? Porque afirmaban que había una sola divinidad y no querían creer en el resto de divinidades con la misma jerarquía. Con la misma jerarquía. ¿Qué decía entonces Sócrates? ¿Y qué decían en general los griegos? Que Zeus, o Júpiter como quieran llamarle, era el padre de los dioses. Por eso cuando Cicerón va a ser matado, asesinado, va a decir una frase famosa. No va a decir Kyrie eleison, porque no era cristiano todavía. Va a decir una hermosa frase: Pater hominumque deorum miserere mei. Padre hominumque, de los hombres y de los dioses, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. No le rezó a todos los dioses, le rezó al Padre de todos los dioses. Ese famoso erudito Walter Otto, gran estudioso de los griegos, él mismo afirma que los griegos eran monoteístas, pero que personificaban los diversos atributos divinos en divinidades inferiores. Y así, por ejemplo, en el panteón olímpico uno podía ver la representación de diversas personificaciones de un solo dios. Por ejemplo, Palas Atenea personificaba la sabiduría divina. Afrodita, el amor que tiene Dios a los hombres. Ares, lo que es guerrero en Dios, el Dios de los ejércitos, llamamos Deus Sabaoth, decimos nosotros en la misa. Es verdad que esta postura no ha sido la de todos los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín y Dante creen que los dioses paganos son simplemente criaturas angélicas. Es decir, así como está un solo Dios, y hay criaturas intermedias que son los ángeles y los demonios, y después los hombres, principalmente para el Dante, él plantea que los dioses intermedios, que no son el Dios supremo, son simplemente divinidades inferiores, es decir, lo que hoy llamamos los ángeles, seres que están entre lo corpóreo y lo divino, los seres angélicos. Muchos padres de la Iglesia, sin embargo, algunos, más bien sobre todo en la época de las persecuciones, los primeros siglos del cristianismo, no estaban tan de acuerdo en aceptar esta realidad y, por ejemplo, directamente dicen que los dioses de los paganos son demonios, son simplemente demonios. San Pablo dice esta frase muy pero muy dura. San León, por ejemplo, presenta una visión bastante positiva de la mitología. Bueno, y el gran Dante, ya lo dijimos, lo mismo. Lo cierto es que aunque San Pablo haya dicho en un momento que los dioses de los paganos son demonios, está hablando de los dioses idolatrados, como si fueran realmente esos ídolos de plata y oro, de hechura de manos humanas, que tienen boca y que no hablan, dice el Salmo, que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Sin embargo, San Pablo, van a recordar este pasaje que voy a leer ahora enseguida, ya estamos llegando casi al final, no se vayan, o sea, si se duermen, no despierten al que está al lado, por lo menos, esa es la idea. Va a utilizar esto de los semina verbi
cuando va a predicar al Areópago de Atenas. Van a escuchar seguramente este pasaje y lo van a recordar. San Pablo llega a Atenas, va al Areópago. El Areópago era como la plaza pública donde se hacían las discusiones filosóficas, políticas. En Roma era el foro romano. En Grecia, en Atenas, era el Areópago. San Pablo va a llegar y va a decir este discurso que ustedes lo pueden leer perfectamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Atenienses, veo que sois por todos los conceptos los más respetuosos de las divinidades. Al pasar y al contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido, agnosto Theo. Un altar, entonces, donde no había ninguna imagen. Simplemente estaba esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que vosotros adoráis sin conocer, eso yo os vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor de cielo y de tierra, y que no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviese necesitado. El Dios que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la encontraban. Si somos, entonces, pues de su linaje, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte ni el ingenio humano. Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día que va a juzgar al mundo según la justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlos de entre los muertos. Les predica entonces a ese Dios desconocido, ese pequeño altar que ustedes ven ahí arriba a la izquierda, al agnosto Theo, al Dios que no se conoce. A ese Dios vengo a predicarles. Y ese Dios se hizo hombre, murió y resucitó. Yo leí nada más que la parte de San Pablo, pero ustedes recordarán el resto. Le dicen, cuando escucharon hablar de la resurrección de los muertos, le dijeron: otro día te escucharemos. Como diciendo, bueno, ya está, hasta acá llegaste, ¿no? Salvo un tal Dionisio y algunos otros que lo siguieron. La primera comunidad cristiana de Grecia, del mundo pagano, van a ser estos hombres que lo escuchan Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué los griegos, yo les decía antes que no tenían dificultad en creer que un Dios se encarnase en una mujer virgen? Porque en la mitología greco-romana era muy común. Uno, por ejemplo, puede ver el caso de Aquiles. Aquiles, ¿qué es lo que es? ¿Es un hombre? Más o menos. Pero no solo un hombre. Aquiles es un héroe. ¿Y qué es un héroe en el mundo greco-romano? Es la fusión entre la divinidad y la humanidad. Entre el hombre y Dios. O una diosa, como en el caso de Aquiles, y un mortal. Por eso para un griego o un romano no había ninguna dificultad cuando venían y decían: Dios, hecho hombre, nació de una mujer. ¿Qué problema hay? ¿No? Si nosotros también tenemos nuestra mitología, que los dioses intervienen en la historia. Es más, en el mundo greco-romano, el Dios de los griegos y de los romanos se preocupaba directamente por los hombres. Basta leer la Ilíada, por ejemplo. Es la historia de los dioses y los hombres. Permanentemente Palas Atenea está velando por los griegos, para que los aqueos le ganen a los troyanos, todo el tiempo. Mientras que en otras creencias, en otras culturas, los dioses son ajenos, son lejanos. Quetzalcóatl o cualquier otro dios, por ejemplo, del mundo azteca o maya, o del mundo incluso asiático, son dioses lejanos, que si crearon el mundo, en el mejor de los casos, lo dejaron a rodar como una bola y lo dejaron ahí, arreglatelas. Es un Dios, como diría Borges, un Dios que nos queda lejos, que no se preocupa por los hombres.
Pero para los griegos y los romanos, nada más lejos de eso. Los dioses intervienen directamente, positivamente en la historia. Se preocupan por el hombre. Lo premian o lo castigan. Por eso, un griego o un romano no va a tener ninguna dificultad en escuchar que un dios que remunera paga buenos y paga malos. San Pablo utiliza entonces estas semillas, estos semina verbi, para narrar ¿qué cosa? La novedad de la encarnación, de un Dios supremo, que puso su morada entre nosotros, que los griegos todavía no conocían, pero que intuían por medio de los mitos, los héroes que recién dijimos. Solo van a rechazar su enseñanza al escuchar la palabra resurrección, porque eso sí que es algo novedoso para un griego. Sin embargo, entonces retengamos eso, un solo Dios, divinidades inferiores, digamos ángeles, seres angélicos, pero no va a ser el único, las únicas semillas del verbo que va a tener el mundo greco-romano. Va a haber otras semillas del verbo realmente muy interesantes para analizar. El antropomorfismo de sus dioses. El mundo olímpico, el mundo del monte Olimpo, así llamado, donde habitaban los dioses según la creencia de los griegos, es un mundo, un cosmos bien ordenado, cuya cabeza es Zeus, hijo de Cronos, del tiempo. Es el soberano del cielo que dirige a todos los dioses y lo hace de forma armónica, no violenta. La palabra Zeus, como nos llegó a nosotros, en griego es Zeus, con Z, ¿no? Es la palabra que nosotros después se convirtió en la lengua castellana en Dios. El genitivo de la palabra Zeus es Dios, ¿no? Tiene la misma raíz Zeus que Theos. Es lo divino, lo luminoso, lo brillante, lo resplandeciente. Y esto se va a trasladar al mundo latino con la palabra Júpiter, o sea, padre de la luz divina. Iu equivale a Zeus como contraído en latín, ¿no? Por eso el atributo fundamental de Júpiter, Zeus, es el rayo, la luz, ¿no? El portador de la luz. Tanto Zeus como Yahvé, por esa potencia fulminante y lumínica, no se pueden mostrar directamente a los hombres tal cual son. Se mostrará Palas Atenea en forma de mujer, Apolo, Dionisio. Sin embargo, Zeus, tal cual es, no puede mostrarse como Yahvé. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, se dice en la Escritura. Por eso Moisés y la zarza ardiente no se le presenta en todo su esplendor, y por eso los apóstoles en la transfiguración se tapan, no quieren ver, ¿no? ¿Cómo ver a Dios y seguir viviendo? Los mitos del antropomorfismo que quería narran algo interesante que después también se va a tomar, que es la noción de armonía, de proporción, de equilibrio, de unidad, que son propias de los dioses greco-romanos y de las divinidades buenas. Mientras que lo contrario, la falta de armonía, lo desproporcionado, lo feo, lo desequilibrado, es signo de una mala divinidad. O sea, en el mundo paleocristiano, por ejemplo, el primer arte cristiano, representó la imagen de Dios Padre, haciéndolo con patrones o cánones incluso greco-romanos, incluso los cánones de Zeus o de Júpiter, y guardaba las proporciones de belleza incluso griega. El canon dórico de Policleto es el canon de las 7 cabezas. ¿Qué significa esto? Que es un canon artístico por el cual 7 cabezas nuestras deberán entrar para que sea proporcionado a nuestro cuerpo en el propio cuerpo. Va a haber un segundo canon más estilizado, el canon llamado de Lisipo, más esbelto, que casualmente va a ser el canon que va a tener la imagen grabada en la sábana santa, impresa en la sábana santa, el santo sudario llamado así de Turín, de nuestro Señor Jesucristo. 8 veces. Si ustedes quieren ver si su cuerpo es perfecto, cuando lleguen a casa mídanse la cabeza y se van a dar cuenta si más o menos si estamos con cuál de los dos cánones tenemos nosotros para elegir.
Los dioses del mundo clásico grecorromano nunca van a elegir presentarse ante los hombres con figuras zoomórficas de animales. Sin embargo, otras culturas sí. El mundo indio, de la India quiero decir, el mundo americano, para decirlo de alguna manera, el chino, el azteca, el maya. Las divinidades no son así, son distintas. Estamos hablando de divinidades o esculturas del siglo, repito, V antes de Cristo. Los dioses del mundo clásico siempre se representan con la proporción, con la belleza, porque divinidad implica belleza. Un minotauro, un centauro, que pueden aparecer a veces en el mundo de la literatura grecolatina, son siempre asimilados a algo perverso, algo malo, algo deforme, algo apasionado. Este patrón de la armonía, incluso en las divinidades, también va a ser tomada por la Iglesia al momento de catequizar. También va a ser tomado como semina verbi, como semillas del verbo, para explicar. Es mucho más difícil, y esto realmente lo digo, perdonen que yo ponga de vuelta otra anécdota personal, es mucho más difícil explicarles a un indio que cree que la vaca es sagrada y que no podés matarla porque realmente que es una divinidad, una vaca, que explicarle a un griego o un romano, que entiende que los hombres y los dioses están en contacto, que buscan la perfección incluso en lo físico. Es mucho más difícil. Por eso fue ingente, fue grandiosa la labor que hizo el mundo de los padres jesuitas cuando llegaron acá a América, o en general de todos los evangelizadores. Se encontraron con un esto lo he leído en las crónicas, no estoy inventándolo, ¿no? Se encontraron con un mundo que decían ellos, cito y cierro la cita enseguida, que antes que evangelizarlo había que exorcizarlo. Cierro las comillas, ¿no? Basta con ver nada más que esta imagen que ustedes ven abajo a la derecha de la piedra calendario. Esta es una foto sacada del Museo Nacional de Arte Mexicano en el DF en México. Es la piedra calendario, la piedra del 2, también la piedra del sol le llaman ellos, por la cual, según los aztecas y también los mayas, había que alimentar al sol porque todos los días salía y todos los días en el crepúsculo moría desangrado, y para que, como el sol es la fuente de nuestra vitalidad, decían ellos, salga todos los días, era necesario hacer sacrificios humanos y darle de dar sangre. Por eso la lengua afuera, no sé si llegan a ver la lengua afuera de la imagen de la piedra calendario acá. Bueno, es mucho más difícil evangelizar a alguien que cree todo esto, o que Shiva es una mezcla de un hombre, porque su padre se enojó con él, le cortó la cabeza y le puso una cabeza de elefante, o de un dragón, o lo que fuera, que evangelizar a alguien que cree que Dios es esto. Es otra cosa. Por eso los padres jesuitas decían esto: primero hay que exorcizar el continente para poder después evangelizarlo, y en gran parte tenían razón. Para el mundo grecolatino la cosa era distinta. Había muchas versiones, muchas nociones que por aquella tradición primordial se podía perfectamente tener como semina verbi, semillas del verbo. Una de estas famosas tradiciones es lo que nosotros conocemos con la expresión, pero quizás pocos conozcamos o recordemos el mito: la caja de Pandora. Este vino, y yo tenía un compañero que le decían así, la caja de Pandora, porque era como el origen de todos los males. Así que siempre había que buscar ese problema, siempre era él. El mito de Pandora era muy pero muy conocido en el mundo clásico. Cuando Júpiter hizo al hombre, los demás dioses celosos quisieron hacer otro tanto, y contribuyendo cada cual con algo. Para esto, uniendo esfuerzos y dones, hay la palabra dora. Doron en griego significa regalo. Dora es el plural, regalos, ¿no? Crearon a una mujer llamándola Pandora. Pan en griego significa todo. Panteísmo, todo Dios, ¿no? Pandora, todos los regalos. ¿Qué quiere decir? Formada por los dones de todos. Júpiter, para castigar el orgullo de aquellos que habían querido emularlo,
dio a Pandora una caja que contenía todos los males para que se le entregara a Epitemeo, su esposo, con la condición de que no había que abrirla. Sin embargo, al abrirla, se esparcieron por la tierra todos los males, trayendo así la edad de hierro. ¿A qué les hace acordar todo esto? El Génesis. O sea, claro que acá están mezcladas las cosas, los dioses, la caja, pero claramente acá hay una prueba. Hay algo y los griegos y los romanos narraban este mito mucho antes de la llegada del cristianismo. Ese proceso indefinido y creciente de males, según este mito, hacía que, para los griegos y romanos, el mundo fuera cíclico. Se comenzaba con una edad dorada, donde los dioses y los hombres estaban unidos, juntos, habitaban juntos. En el Génesis se dice que Dios caminaba en el paraíso con Adán y Eva, es una expresión, ¿no? Esa edad de oro, por alguna desobediencia, Platón ya mismo habla de esto. Hay una falla en el origen, yo no sé cuál es, dice Platón, pero hay una falla en el hombre. No puede ser que vea el bien y no lo haga. Algo tiene que estar fallado. Hoy le explicaba a los chicos en el colegio justamente el tema de la virtud, de la hermosa virtud de la pureza. Y hablando con ellos, así ya directamente, les decía, miren, cuando el perro y la perra, cuando el perro sabe que la perra no está alzada, el perro y la perra viven tranquilos, viven como hermanos. Nunca van a ver que un perro y una perra se comporta mal con la perra, o la trata mal, o hace cualquier cosa con la perra cuando la perra no está en celo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en los hombres? Está explicando burdamente las pasiones, ¿no? Las pasiones del apetito concupiscible. Hay una falla en el hombre. Hay una falla en el origen. Esto Platón también lo decía. ¿Y cómo lo explicaban ellos? Con algún mito. Uno era el de Pandora. ¿Y qué decían ellos? Había un tiempo donde fue una edad de oro, donde el hombre y los dioses vivían en armonía. Sin embargo, por alguna falla, alguna falta inicial, se caía de la edad de oro a una edad más baja. Tácate. La edad de plata. En la edad de plata era donde habitaban los héroes, que todavía tenían un cierto conocimiento y recuerdo de que era edad dorada, la etapa áurea del hombre, y se pasaba de la plata al bronce, por una nueva caída, y por último al hierro. Pero ellos siempre contaban con la esperanza de que en algún momento, como para ellos la historia era cíclica, no como para nosotros que es lineal, comienza y termina, va a tener un fin, en algún momento Dios mandaba, entre comillas, lo digo yo en estos términos, redentores, que hacían que de vuelta se volviese a la edad de oro. Y ellos vivían anhelando esa edad dorada, en que el hombre vivía en amistad con los dioses, en que el trabajo no era duro, que uno lo podía hacer de modo placentero. Ese proceso indefinido, creciente, de males, va a hacer que entonces el hombre greco-romano anhele justamente esa nueva etapa. Otro caso concreto es el famosísimo caso que quizás hemos visto en las tragedias de Sófocles con Edipo. Edipo es el rey inocente. Sófocles considera a Edipo como un personaje inocente que comete faltas sin saberlo. Todos recordarán el caso de Edipo. Termina por un oráculo famoso. Sus padres creen que antes de que nazca les dice que Edipo, como dicen los Lelutier, Edipo de Tebas, haciendo memoria, recuerdo su historia con penas y glorias. Me dijo el oráculo, Edipo, tu vida se pone jodida, serás parricida. Estoy cantando un romance de memoria de los Lelutier. Pero es así, o sea, les narra justamente un oráculo que va a matar a su padre y se va a acostar con su madre. ¿Qué son sus padres entonces? Un monstruo así, no quiero tenerlo. Lo sacamos de encima, que lo maten. Pero no van a matarlo. Lo van a criar, se va a hacer grande, y el oráculo fatalmente, como la palabra fatum, algo que no queda otra, es así, en un cruce de caminos, va a matar a su padre sin saberlo, y también sin saberlo, va a casarse con su madre. Edipo es el hombre que comete los males, o que carga con los pecados, sin saberlo, sin total libertad.
ignora su crimen, ignora su incesto. Y la profecía del oráculo de Delfos se cumple indefectiblemente, incluso contra su voluntad. Esta aberración profetizada va a hacer que sus padres entonces van a querer sacárselo de encima. Sin embargo, Edipo, cuando se da cuenta lo que ha hecho, va a terminar entonces yéndose de Tebas, exiliándose en la ciudad de Colono. La trilogía famosa es Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona, esa trilogía de la tragedia griega hermosísima. De Edipo se va a apiadar Teseo, rey de Atenas, y le va a ofrecer acogida, aunque desterrado, el rey nunca llegue a ella. En ese largo peregrinar expiatorio, Edipo sentirá como nadie la contradicción de su hibris, de su pasión desenfrenada. Y llegando al bosque de Colono, consagrado a las Euménides, sin entrar en Atenas, se va a convertir allí, desde allí en su protector, siendo arrebatado después por un relámpago fulminante que narra Sófocles, sin saber bien si es una especie de apoteosis griega o de ascensión al cielo. El tema está, sin embargo, abierto. Sin embargo, Edipo paga por un pecado que no cometió. Todos sabemos que un pecado se comete con voluntariedad, siendo de algún modo hasta inocente por sus faltas. Él que sabía que era su padre, él pensaba que le iban a robar, por eso mata. No sabe que su madre es su futura esposa, por eso se casa. Es decir, carga con los pecados sin saberlo, de un modo inocente, como una cierta prefiguración de Cristo, que se hace pecado por nosotros, según la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Esto se puede ver, algunas pequeñas imágenes de Edipo, y voy a terminar ya con el último ejemplo y con la conclusión, que esa es la más de todas, dejé la más impresionante, la más fuerte para el final. En el mundo grecorromano, como también en el cristiano, toda culpa tiene que ser pagada. No puede haber un mal sin culpa, como no puede haber un bien sin gloria. Esto lo tenían bien en claro, tanto griegos como romanos, más aún tratándose de ese crimen inicial contra los dioses, que podría narrarse como el mito de Pandora o como cualquier otro que uno pudiera imaginar. El dios supremo, Zeus, consideraba que alguien debía pagar por el delito cometido de parte de los hombres hacia los dioses. Ahora bien, el tema es cómo hacer para pagar esa deuda. Si fueron los hombres contra los dioses, y un hombre no puede nunca equipararse, ¿qué le puedo dar yo a los dioses que los dioses no tengan? ¿Cómo puedo hacer yo para pagar? La solución para la antigüedad clásica greco-romana se encontraba en la palabra de un mediador. Solamente un mediador, alguien que mediase, valga la redundancia, entre los hombres y Dios, podía llegar a pagar por esa falta inicial. Estoy hablando no del cristianismo, estoy hablando del mundo greco-latino. Pero para poder pagar esa falta inicial contra los dioses, ese mediador no podía ser nada más que un hombre, porque su deuda era impagable. Y tampoco podía ser un dios, porque el dios era inocente, el dios justamente era el ofendido. La respuesta o la solución del mundo greco-latino se encontraba en la noción del héroe de doble naturaleza. Alguien que fuese hombre y Dios al mismo tiempo. En este caso, de un intermedio entre dioses y hombres, se va a dar entonces lo que se conoce como el hombre o el héroe de una doble physis, de una doble naturaleza. Una sola persona con dos naturalezas distintas. Por su origen es un hijo de un dios y de una mortal, o de una diosa y de un mortal, heredando privilegios únicos por su descendencia divina, como por ejemplo ya es el caso que recién cité de Aquiles. Un gran poeta romano, el gran poeta romano, Virgilio, los grandes poetas latinos, dio cuenta de esto en una pequeña poesía llamada Égloga. Las églogas son
poesías que cantan temas más bien pastoriles, de campo, de montañas, de ríos, de bosques, de llanuras. Y hay una famosa cuarta égloga de Virgilio, donde él va a escribir cómo va a restaurarse esa nueva edad de oro. De esa edad de oro se pasó a la de plata, a la de bronce, a la de hierro, y Virgilio, casi como inspirado, va a escribir estos versos cortos que yo voy a leer ahora, en la famosísima cuarta égloga de Virgilio. Virgilio es contemporáneo a Octavio Augusto, el emperador. Era el poeta del imperio, era el escritor del imperio. Así dice Virgilio: ya del canto de Cumas, por la sibila de Cumas, que antes narramos, ya del canto de Cumas llega la edad postrera, la última edad. Ya de nuevo nace un gran orden de los siglos. Ya vuelve también la Virgen, vuelven los reinos de Saturno. Ya una nueva progenie es enviada desde lo alto del cielo. Del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre, para juzgar al mundo. Es un poeta romano, no cristiano, y está poco a poco como profetizando que está naciendo ese hombre Dios, ese héroe, llamémosle así para los términos grecolatinos, que está por hacer de mediador para restaurar el orden de los siglos. Un rey prometido, en esa cuarta égloga de progenie celeste, que vendrá hecho hombre para juzgar al mundo. ¿Cómo uno no puede pensar o no puede dejar de pensar en Belén cuando uno escucha esto? Terminamos. Estudiar la historia de la Iglesia o la historia de la civilización occidental, es estudiar a la esposa de Cristo, la Iglesia, guste o no guste, porque es imposible cambiar el pasado. Para esto es crucial conocer los orígenes y la matriz donde la Iglesia se ha asentado y se ha diseminado con todas sus limitaciones, con sus virtudes y sus defectos en su aspecto humano. No fue en cualquier cultura o en cualquier región o bajo cualquier lengua donde se encarnó el Verbo de Dios, sino en tal época, bajo tal imperio, bajo tal desarrollo. Desconocer este tiempo, esta plenitud de los tiempos, como llama el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, es desconocer no solo el marco histórico y cultural, sino también perderse la oportunidad de intentar algo similar para también ahora intentar continuar la evangelización. Un terreno para que esté dispuesto, para poder evangelizarlo, necesita estar también primero abonado, removido. El terreno de la primera evangelización estaba completamente listo cuando nació nuestro Señor Jesucristo en el año 0 de nuestra historia. Es por esto que conocer el mundo grecolatino, sus virtudes y sus defectos, también a nosotros nos ayuda para conocer hoy por hoy cómo poder evangelizar y cómo poner también esas bases mínimas con ese abono, ese remover la tierra para el mundo de hoy. La historia siempre es maestra de la vida, como decía Cicerón también, y por eso que los aciertos del pasado pueden ser aciertos del presente y los errores lo mismo. Bueno, muchas gracias, es todo.